De hecho, un portavoz de la Casa Blanca al que citan los medios americanos esta mañana se refiere a los famosos espíritus animales de Keynes para explicar el miedo irracional que empieza a desatarse en Wall Street. Las caídas de anoche ponen cifras a esta enorme situación de incertidumbre para explicar lo que está ocurriendo y para decir que no está relacionado con lo que a medio plazo sucederá. Pero los hechos son tozudos, decimos en el periodismo, y lo que tenemos delante es ya un territorio correctivo en Wall Street, una huida hacia la seguridad, dinero que entra sobre todo en los bonos de cortísimo plazo, los ultracortos americanos, que son los que han subido de precio y ajustado a la baja la rentabilidad. Porque la escena sigue siendo compleja. Hay tres eventos que este martes son noticia y que debemos observar. Primero, la reunión en Arabia Saudí de los negociadores americanos y ucranianos sobre un potencial alto el fuego, proceso de paz que cuadre con las aspiraciones de Rusia. Segundo, en ese hilo de tensión producida por Estados Unidos, hay elecciones autonómicas en Groenlandia, con la pelea de los nativos de pelear contra la desinformación. Los mensajes lanzados desde Estados Unidos de seríais más ricos si fuerais territorio americano. Y tercer asunto importante, en suelo europeo. Reunión en París convocada por el presidente Macron de los jefes de los altos estados mayores militares de la Unión Europea. Se va a abordar el gran tema del mando unificado, ya que el ejército conjunto de momento es una utopía, pero sí una forma de cooperación en esta nueva época abierta, mucho más belicista, con el programa de rearme de la Unión Europea, que va a exigir, y ya lo están tratando, lo hicieron ayer, lo harán hoy los ministros de Economía, de flexibilizar las reglas fiscales. Habrá dinero que antes se dedicaban a otra cosa, veremos si ha estado de bienestar, y habrá dinero del futuro, endeudamiento. Comentario del ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, al término de la última reunión. Las hemos dotado de suficientes espacios de flexibilidad como para que tengamos en los próximos años pues ese hueco para aumentar nuestro gasto en materia de defensa, en materia de seguridad, sin que tenga que competir, como he dicho, con otros gastos tan importantes como es ese escudo social que hemos desarrollado en España y que es parte del ADN también del estado del bienestar europeo. Pues solo puede salir de un sitio: más deudas para los ciudadanos, que tendrán que pagarlo en el futuro, lo que ahora no van a pagar, si no hay alguna subida de impuestos que también se invente para financiar una parte de este gasto armamentístico sobre el que empieza a trabajar la Unión Europea. Seguramente va a determinar el intento de acuerdo de paz que se negocie hoy en suelo saudí. Está el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, está Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Parece que Zelensky no va a participar en la conversación, sí Marco Rubio con el ministro de Exteriores ucraniano. Marco Rubio ha comentado esto en el avión que le trasladaba. La única solución a esta guerra es la diplomacia y sentarles a una mesa en la que eso sea posible. Creo que los franceses y los británicos han sido de gran apoyo en el camino a lo largo de esta última semana también, y muy útil. Así que tenemos esperanza, decía, de que vayan bien las reuniones. Eso es lo que estaba explicando el secretario de Estado norteamericano. Y por lo demás tenemos otros focos de atención de los que nos vamos a ocupar esta mañana, con los mercados como prioridad. Por supuesto, estamos en la Genuina Radio Económica y vamos a tratar de indagar cómo está el sentimiento de los consumidores y de los inversores. En una hora va a estar aquí con nosotros la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, analizando esta escena de la que podemos adelantar que después de la severa corrección de anoche en Wall Street viene un rebote poco convincente. Los futuros americanos apenas suben una décima, están 7 puntos arriba en 5.628. Sin embargo, los futuros sí que vienen rebotando más, pero tampoco en exceso, 2 décimas. El Eurostock sube a 5.397, mientras que en los mercados asiáticos el color es rojo, pero no es un rojo profundo correctivo. Parece más centrada la corrección en el mercado americano. Hablaremos de ello con las claves, con los datos, en este primer tramo informativo del programa Capital, la Bolsa y la Vida. Y luego en el tiempo de interpretación, a partir de las 8:20, 7:20 en Canarias, nos acompañarán aquí en nuestros estudios el inversor financiero internacional Carlos Lavín Subercaseaux, el periodista especializado en información económica Juan Carlos Lozano,
y el empresario, emprendedor y actual concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en la capital de España, en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. De ellos hablaremos de estas historias que a esta hora despiertan la economía y que presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. A estas horas de la mañana ya está preparándose el escenario donde en Arabia Saudí se van a reunir altos funcionarios de Estados Unidos y de Ucrania para intentar reconducir las negociaciones de un alto el fuego con Rusia. El secretario de Estado Marco Rubio afirma que Ucrania tendrá que hacer concesiones si quiere llegar a un acuerdo y advierte de que será difícil el recuperar el territorio ocupado por los rusos en el año 2014. Rubio considera que un alto el fuego de los ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas es el tipo de concesión que se necesita para poner fin al conflicto. También ha reconocido que desde ese avión que hablarán del acuerdo con su país para la explotación de los minerales ucranianos y que la clave será esas concesiones. Tenemos que entender la posición ucraniana y tener una idea general de qué concesiones estarán dispuestos a realizar. No se va a lograr un alto el fuego y el final de la guerra, a menos que ambas partes hagan concesiones. Eso es obvio. Tal vez no entremos en grandes detalles, pero no vamos a estar sentados en una habitación dibujando líneas en un mapa, sino simplemente tener una idea general de qué concesiones están en el ámbito de lo posible para ellos. Además, Rubio asegura que los ucranianos están recibiendo ya toda la información de inteligencia después de que Estados Unidos dejara de compartir algunos datos tras la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que también se encuentra en Arabia Saudí, donde ahí se ha reunido con el príncipe heredero. En paralelo a este encuentro, como avanzamos, el presidente francés Emmanuel Macron recibe en París a los jefes militares de los países aliados. En concreto, los responsables de Estado Mayor de los estados que tienen la intención de enviar tropas para garantizar un acuerdo de paz en Ucrania. Se prevé que sea una primera reunión técnica a puerta cerrada, aunque escucharán por la tarde Macron en una intervención que sí será pública, televisada en La Nación, y en la que se espera que el presidente francés reitere su compromiso para respaldar la propuesta de paz de Ucrania. Ya han confirmado, además de Francia, España, Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Italia. Macron destaca que no irían a luchar al frente los soldados, sino para garantizar el respeto de un futuro acuerdo de paz y en coordinación siempre con la OTAN. En la crónica bélica sigue Siria. Nuestro objetivo, las autoridades interinas del país dicen que han terminado ya la operación contra los combatientes leales al régimen depuesto del Bashar al-Assad que cometieron las matanzas. Después de que la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU concluyera sin avances para abordar la situación en Siria, donde podrían haber muerto 1.300 civiles, casi todos de la minoría alawí, la de Bashar al-Assad. El presidente interino de Siria, Ahmed Shara, reconoce en una entrevista a Reuters, la primera a una agencia extranjera, que también se habían producido asesinatos por venganza y defiende la legalidad de su gobierno. Siria es, como hemos confirmado, un Estado de Derecho. La ley seguirá su curso, sobre todo. Nosotros luchamos en un principio contra el régimen y llegamos a Damasco para defender al pueblo oprimido. No aceptaremos que se derrame sangre injustamente o que quede sin castigos y rendir cuentas, sea quien sea, aunque fuera de los más cercanos a nosotros o de los más lejanos. No hay diferencia sobre este asunto. Además, al-Shara ha firmado un acuerdo con las fuerzas democráticas sirias, una alianza liderada por los kurdos y apoyada por Estados Unidos para pasar a formar parte de las instituciones. Así sellan su integración en el Estado sirio y ceden al gobierno el control del noroeste, región fronteriza con el Kurdistán turco e iraquí. Es un importante paso para la transición en el país. En el capítulo de hoy de la batalla arancelaria, incluimos que el secretario de Estado de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree posible que su país alcance un acuerdo con Canadá para evitar aranceles a las importaciones de gas, petróleo y otros recursos energéticos. El presidente Donald Trump, recordamos, ha suspendido hasta el 2 de abril las tasas a las importaciones mexicanas y canadienses que cumplen con el acuerdo del TMEC, pero la situación del petróleo, gas y otras energías que llegan a Estados Unidos desde Canadá es incierta. Chris Wright además descarta que el viento, el sol y las baterías puedan reemplazar al gas natural y por ello se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo con Japón para construir un gasoducto que une ambos países a través de Alaska. 21 días, 28 días y no se pasa por el canal de Panamá, sería. Así que creo que reduce los costes de transporte. Soy bastante optimista, creo que tendremos una gran asociación japonesa-estadounidense para desarrollar la infraestructura y transportar el gas de Alaska a Japón.
La provincia canadiense de Ontario ha encarecido a partir de ayer un 25% la electricidad que suministra a varios estados de Estados Unidos. Por otra parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viaja por tercera vez a Washington. Para evitar la imposición de aranceles, se va a centrar en los del acero y el aluminio, programados para entrar en vigor ya mañana, el 12 de marzo. Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy en Europa, el ECOFIN, que es el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, va a debatir el plan para financiar el rearme del viejo continente, en particular el alcance de la flexibilización de las reglas fiscales. Que permitirá a los estados aumentar su gasto en defensa hasta un 1,5% del PIB al año, después de que ayer los ministros de Economía y Finanzas del euro tuvieran el primer debate. El presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue, ha reconocido que el mundo es muy distinto al del mes de diciembre y deja entrever que los países tendrán que renunciar a la disciplina fiscal para garantizar su propia seguridad. El titular español de Economía, Carlos Cuerpo, se refiere al que va a hacer España. La necesidad de desarrollar ese punto de independencia en materia de seguridad. Y Europa y España tienen que estar a la altura para dar una respuesta a los retos a los que nos enfrentamos en materia de seguridad y también en materia de defensa. Yo creo que ese es el contexto en el cual el propio presidente del Gobierno va a tener una discusión con los dirigentes de los principales partidos políticos este jueves, y es donde les expondrá precisamente cuál cree que tiene que ser la respuesta de España. Cuerpo pide a la Comisión ir más allá del plan para movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para reforzar la defensa de la Unión y solicita que se incluya un componente de subvenciones financiadas mediante la emisión de deuda común. Alemania y Países Bajos se oponen a esos llamados eurobonos. Además, el Partido de los Verdes en Alemania resulta que se ha opuesto al planteamiento del ganador de las elecciones para liberar el gasto en defensa. Ha sido un primer encuentro para llegar a un acuerdo de gobierno en el que también han estado los socialdemócratas. Los verdes quieren que el gasto para política en defensa y seguridad no se contabilice en el freno de la deuda hasta ese 1,5% del PIB del país. Conservadores y socialdemócratas habían acordado introducir una reforma que permita el gasto en defensa que esté por encima del 1% del PIB, no esté sujeto al cumplimiento del freno de la deuda, además de crear un fondo especial de 500.000 millones de euros para infraestructuras. Ese freno, anclado en la Constitución, estipula que el nuevo endeudamiento no puede superar el 0,35% del PIB. Otros apuntes de actualidad en Europa. Portugal. El gobierno acaba de aprobar el Plan Nacional Ferroviario, que incluye estudios de enlaces de alta velocidad con España. En la última cumbre bilateral no llegaron a un acuerdo sobre las fechas ni la prioridad de las dos líneas ferroviarias. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que el compromiso con el AVE, que unirá Madrid y Lisboa, es para 2030 y el que conectará la capital de Portugal con Oporto y Vigo es para 2032. Pero para el primer ministro portugués, primero es el que debe hacerse, el de Lisboa, Oporto, Vigo. Y sobre el transporte, en España, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ASTIC, ha criticado la propuesta de la patronal Seopan de permitir cobrar 8,2 céntimos por kilómetro a los camiones si se implanta el pago por uso en las autovías. Y es que esta patronal de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras ha sugerido una tarifa de peaje de 2,8 céntimos por kilómetro para los coches y de 8,2 para los camiones. El vicepresidente ejecutivo de ASTIC, Ramón Valdivia, considera que de llevarse a cabo provocaría la ruina de las empresas. Tenemos en cuenta que los kilómetros que se recorren en vacío no se pueden cobrar y estos se están cobrando aproximadamente ligeramente por encima de €1 por kilómetro. Estamos hablando de un margen de 2 céntimos por kilómetro y por tanto la propuesta de 8,2 está más que cuadruplicando el margen neto de operación de los camiones pesados por España y por tanto sería la ruina completa para cualquiera. Valdivia reconoce que las infraestructuras son esenciales y que ya se sostienen con los impuestos. Y en clave de transporte, el Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos esenciales del 72% para los trenes de alta velocidad y larga distancia afectados por las protestas en Cataluña. Y de hasta el 75% para las cercanías en horario punta con motivo de las 7 jornadas de huelga en Renfe y Adif por el traspaso de las rodalías, las cercanías a Cataluña. Durante el resto del día estos trenes cubrirán el 50% de sus circulaciones actuales. La huelga general en Renfe comenzará además el próximo lunes 17 y continuará durante otras 6 jornadas. Y en la agenda del martes que tenemos, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el martes y te cuento que el Banco de España publica la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para la economía española y el Tesoro subasta letras. También emite deuda Alemania. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Y el Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral de marzo en el que analiza la situación en los mercados financieros ante las amenazas de aranceles del presidente estadounidense
estadounidense, Donald Trump. Bueno. ¿Qué? ¿Dónde vamos a comprar hoy? ¿A qué market vamos a ir? Pues- Van a sacar hasta folletos de las ofertas, ¿no crees? Bueno, Entonces, ¿cuál de las acciones que se están poniendo baratitas me regalas? Uy. ¿Unas del Tesla de tu amigo Eloncio? ¿Las de Nvidia? Que mira que te avisé de que la mejoría es la de Sara, o las del alfabeto, pero, ¿crees que bajarán más? Porque si no me espero, jeje. Atención que comienza a operar Sara Broker. Chao. chao, tienes razón en lo de las rebajas. Las tenemos muy extendidas hoy por distintos activos de todo el mundo.